el tema del modelo de tres brechas, ¿ya? Y de cómo en realidad la misma balanza de pagos sale del modelo de tres brechas. Pero vamos a ver precisamente la derivación de todo esto a partir de las cuentas nacionales. Cuentas nacionales es más amplio y para esta materia no es relevante, digamos, ver todas las cuentas nacionales, ¿no? Los que son contadores, los que son auditores han debido llevar esa materia que se llama contabilidad nacional, que ahí ven cuentas, las cuentas nacionales, o sea, cuentas macroeconómicas. Nosotros solamente nos vamos a concentrar en el PIB por tipo de gasto, ¿no? El PIB por tipo de gasto, que es la fórmula que da origen, digamos, a todo este. Precisamente fue planteada por Keynes, ¿no? Keynes fue el que dijo, en el corto plazo, el PIB es igual a la demanda agregada. Corto plazo, el PIB por tipo de gasto es la variable que hay que manejar, ¿no? Y a partir de ese PIB por tipo de gasto es que se derivan la mayoría de las ecuaciones que vamos a ver en esta parte, ¿ok? A ver, empezaremos entonces con el tema de la definición. La balanza de pagos es el registro contable, esto es bien importante, ¿no? Es un registro de todas las transacciones, tanto reales como financieras. Eso también es importante. Las reales y las que son plata, financieras, efectuadas por los residentes de un país con el resto del mundo durante un periodo de tiempo. La definición de residentes va a ser importante, ¿no? Son individuos que viven de forma permanente en un país, ¿ok? Aunque no tengan la nacionalidad, es decir, una persona que puede ser, digamos, Japón, pero en Bolivia, o sea, es residente, entonces las transacciones que realiza con respecto al resto del mundo, ya bienes o financieras, tienen que ser contabilizadas en la balanza de pagos. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, el concepto de residente es muy importante. Puede ser que de otra nacionalidad, les repito. Pero con el simple hecho de que viva acá, que tenga su residencia, si es que transacciones con el resto reales o financieras, esas transacciones tienen que ser incluidas en la balanza de pagos que se elabora en Bolivia. ¿Ok? Ese es el primer punto. El segundo punto es que al final del día es también un registro contable. O sea, cumple con esto de la partida, creo que le dicen, ¿no? Del debe y el haber. Sí cumple con esto de el debe y el haber. O sea, en la balanza bajo los mismos criterios que se llena un libro contable, ¿no? Con esa partida del doble, del debe y el. Entonces, en el enfoque contable se parece mucho a eso, ¿no? Se parece mucho a la contabilidad que se realiza. Ahora, estas transacciones financieras y estas transacciones normalmente en la tabla que se maneja para llevar la contabilidad, por encima de la línea o por debajo de la línea se le suele decir. Por encima aquellas que siendo intercambiadas de manera física, o sea, los bienes reales, ¿ya? Esos son evidentemente los que han pasado de una manera física. Ahora, con el tema de los servicios ya no es tan clara esta diferencia. Puede haber un servicio, pero lo presta sin necesidad de un paso de frontera, ¿no? Los servicios hoy en día se pueden prestar consultor a distancia y las tecnologías de información han permitido esto. Entonces ahí es un poquito más sutil, digamos, la interpretación. Los bienes y algunos servicios, ahí estamos hablando de transacciones reales, ¿no? En el caso de las financieras, ya es lo que se llama bajo la línea, hablando de la compensación de esta transacción, cómo se ha dado, ¿no? ¿Cómo ha sido el pago? ¿Cómo ha sido el de este?
transacción con el resto del mundo. Ahora, nosotros hemos visto desde la primera clase que finanzas internacionales también se la conoce como macroeconomía de pequeñas economías abiertas, macroeconomía internacional, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la característica? La característica es de que al estar un país vinculado al resto del mundo, al ser una pequeña economía abierta, lo que esto, ser pequeña y el cordón umbilical con el que está uniéndose al resto del mundo, precisamente esta balanza de pagos. O sea, la forma en la que se ve cuán integrada está una economía a la globalización o al resto del mundo es observando bien su balanza de pagos. Por eso es porque además de poder identificar ahí en los registros de la balanza de pagos, es por ahí donde se positivos o sea, los contagios, los problemas, precisamente entran a través de balanza de pagos, ¿no? Es importante conocerles a través de los cuales nosotros podríamos tener shocks positivos o negativos con el resto que somos abiertos, que es una economía abierta, ¿me entienden? Entonces, bueno, por todas esas razones, es súper importante analizar la balanza de pagos y comprenderla bien, ¿ok? Ya. Una consulta. Neil. Sí. Al tratarse de un registro contable, estaríamos hablando de que el Banco Central hace este registro. Sí, sí. En el central hay una unidad específica que todo el tiempo está realizando este registro. Es como en la empresa que para el funcionamiento de la empresa se generan un montón de partidas durante el día, ¿no ve? Y ahí está poniéndolas en el haber, ¿no ve? Igualito es en el Banco Central. Hay un montón de transacciones que están haciendo entre regiones con el resto del mundo y hay unas personas en el Banco Central que están registrando esas transacciones y ven dónde, en el debe o en el haber, pero ellos están llenando estas balanzas de pagos. ¿A qué se refiere con reales? Son las transacciones donde está vinculándose a un bien, estoy exportando soya a los, qué sé yo, a un país europeo, ¿no? Estoy exportando soya, ¿ya? Esa soya la voy a llevar, ¿no? O sea, es un bien físico, se mete a un contenedor y se lleva. Esa es una transacción real, esa es una exportación de un bien tangible, ¿ya? Sin embargo, para la contraprestación de lo que me van a pagar de eso, ya en realidad es plata, ¿no ve? Es financiero. Entonces, a cambio de lo que yo le estoy llevando esa soya, ellos me están mandando, y esa plata que también se tiene que registrar contra la exportación. Entonces ahí es donde se nivela, como en las contabilidades normales, ¿no? Vamos a ver más adelante, en la contabilidad, el enfoque contable siempre te tiene que dar cero, ¿no ve? O sea, se netean entre el debe y el haber. Igual se netean. El contable. En el enfoque económico no es así, pero en el enfoque contable sí se netean, ¿ya? Entonces, eso es lo que se registra como acciones reales o financieras. ¿Me entiendes? Sí, ya está más claro. Ya. Ok. No hay, por esto, no hay comentarios. Pasaremos entonces a ver cómo se hace. Ya. Lo que les había dicho del PIB por tipo de gasto, ¿no? Es el del corto plazo, enfoque keynesiano. Y dentro de esa fórmula de PIB por tipo de gasto, el componente más importante es en todos los países, cerca del 75% o más de lo que es el PIB por tipo de consumo. Entonces, el consumo, cuando empieza a bajar en el muy corto plazo, esa es una alerta porque te puede bajar el PIB. En realidad, Keynes
simple y llanamente eso. Si Keynes decía, lo que nos tenemos que estar fijando en el corto plazo es el consumo. Si empieza a bajar el consumo, entonces una alerta para bajar nuestro y hay que hacer algo. Esa era su recomendación en pocas palabras, ¿no? O sea, en el muy corto plazo, fíjense en el PIB. Y en el PIB, por tipo de gasto, específicamente en la variable de consumo. Por eso es que en Estados Unidos, en Europa, hay centros de investigación que están monitoreando cómo está el consumo. Hay unos índices de consumo. Van y preguntan en los supermercados, preguntan preguntan en y dicen, miden al día cómo está moviéndose este consumo. Y cuando hay una baja en el consumo, obviamente hacen las alertas y empiezan a meter dinero a la economía para influenciar precisamente este consumo. En el corto plazo, esto es lo que nos tiene que interesar, así de sencillo, en el muy corto plazo, ¿no? Cuando los precios están rígidos, entonces lo que nos interesa es el consumo. ¿Qué ha pasado? Alguien está escribiendo en mi presentación, ¿han visto? Sí, perdón, licenciado, yo estaba viendo ¿Y esta por qué opción, pero puedes? mil disculpas, licenciado. Pero puedes hacerlo, ¿acaso eres también? Eso Bueno, quería ver, no debería, pero estás habilitado, mira vos. Ok, entonces tenemos que analizar detenidamente este consumo, ¿ya? La renta disponible es la renta total, eso es el PIB, el Y total, esta Y total, eso es el PIB, ¿ya? Y ahí se le vamos a restar todo lo que se ha pagado en impuestos para obtener esto que se llama el ingreso disponible o la renta. No es otra cosa que la renta total menos los impuestos, pero son cuentas macroeconómicas, ¿no? Está agregado, ¿ok? Saben que el PIB se de tres formas, el PIB, y siempre da el mismo resultado. Se puede encontrar por el lado del gasto, se puede encontrar por el lado del ingreso, encontrar por los valores agregados, ¿no? Tiene diferentes objetivos el análisis de cualquiera de estas formas. A nosotros nos de gastos en el muy corto plazo, esa es la variable importante. Y este ingreso nos va a definir finalmente cuánto podemos gastar para consumir. Por eso es importante. O sea, nos dice, una vez que los impuestos, lo que queda del ingreso de la renta nacional, eso es lo que finalmente puede ir a comprar los bienes y servicios en la economía. Algo que estés ahorrando, ¿no? Esa es la otra opción, pero ahorita vamos a entrar más a ese detalle. El asunto es que a corto plazo, este ingreso disponible se la asocia a lo que está disponible en la economía para el consumo. ¿Me entienden? Ok, bueno, ya son las 8:30, ¿no? Vámonos nomás al break en este momento. Vemos en 20 minutos, ¿ok? Está bien, licenciado. Ya. Entonces, habíamos visto que el ingreso disponible es el ingreso total o el PIB total menos todos los impuestos, ¿no? Este T son todos los impuestos. Normalmente se le pone T por lo que en inglés se dice taxes, ¿no ve? Ya. La función de consumo va a estar precisamente vinculada a este ingreso disponible, o sea, al PIB menos los impuestos, ¿ok? Estamos diciendo que está en función, ¿no? No es que este C está multiplicando al Y menos T, no, es una forma de notación, ¿no? Esto quiere decir que el consumo va a estar en función al ingreso disponible, o en otras palabras, a el PIB menos los impuestos. Es para darse cuenta en la notación nomás que se pone este C. También podría ponerle una F minúscula, ¿no? Y decir que el consumo es una función de
el PIB y los impuestos. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? La relación de proporcionalidad. Son directamente proporcionales. Que si el ingreso aumenta, el consumo aumenta. Y esa es una relación que se da siempre, ¿no? O sea, cuando hay más ingreso disponible, la gente tiende a consumir más, ¿ok? Es muy raro, muy raro aquel que ingresó y ahorra más. Normalmente uno no puede escapar a esta trampa del consumo, ¿no? Y a medida que uno tiene más ingresos, en realidad gasta más, o sea, consume más, ¿ok? Entonces, esa relación de proporcionalidad va a ser bien importante. La propensión marginal al consumo, esta PMC, es el incremento en el consumo causado por un aumento en disponible. O sea, si aumenta el ingreso disponible, ¿ya? ¿En qué proporción va a variar el consumo? Eso es propensión marginal. Se lo puede ver en el gráfico, ¿no? En el gráfico es la pendiente. Esta es la función de consumo, ¿ok? Que está en función al ingreso disponible, que se lo puede llevar aquí abajo y aquí está el consumo, ¿ok? Aumenta el ingreso disponible, aumenta el consumo. ¿En qué pendiente precisamente de esta recta, ¿no? Entonces, la pendiente de la función de consumo, que es esta, la función de consumo lineal, ¿no? Va a ser esta propensión marginal al consumo. La forma en la cual nosotros podríamos alterar esta pendiente es la forma en la cual se tiene influencia sobre la demanda interna o la demanda agregada. Y eso es una de las países la manejan. Y es conocer la propensión marginal al consumo para ver cuál puede ser el efecto de un incremento en la demanda interna sobre directamente el consumo. Y si estamos afectando el consumo, estamos afectando el PIB, ¿no? Porque como ya les había dicho, en el corto plazo, es igual a la demanda agregada, ¿no? Y la demanda agregada es en 75% más o menos el consumo, ¿no? Entonces, el PIB en el corto plazo es el consumo. Se puede hacer esa generalización, ¿ok? Otra de las cosas que interesa es esto de la inversión. La función de inversión va a ser I en función a una tasa de interés, ¿ya? Otra notación, estábamos diciendo que esta I no es que está multiplicando, ¿no? Sino que es una función de la tasa de interés. Ahora, esta tasa de interés real no es otra cosa que la tasa de interés nominal corregida o restada por la inflación, ¿no? A la tasa de interés nominal le restamos y con eso vamos a tener la tasa de interés real. Noten ustedes que pueden existir tasas de interés reales negativas, ¿no? Es lo que hemos estado observando en estos últimos años, dado que la tasa de interés nominal estaba tan baja, si es que se da el suceso de que hay una tasa de interés nominal baja y una inflación alta, en realidad la tasa de interés real puede llegar a ser negativa. La tasa de interés nominal no, pero la tasa de interés real sí puede llegar a ser negativa, ¿no? Precisamente cuando hay inflación, o sea, hay una tasa de inflación relativamente grande y la tasa de interés nominal es muy cercana a cero. Entonces, al restarle a esa tasa nominal la inflación, puede llegar a dar tasas de interés real negativas, ¿no? Ya. La forma de interpretar esta tasa de interés real para nosotros va a ser el corte prestado, obviamente, es el costo del dinero. Entonces, si yo tengo una tasa de interés real más alta o no, es el costo de pedir, el costo de oportunidad de utilizar los fondos propios para financiar los gastos de inversión. Ese segundo argumento, segunda definición va a ser súper importante, ¿no? Cuando nosotros estamos vinculando estos gastos de inversión al costo de oportunidad, que para nosotros es esta tasa de interés real, entonces la relación de proporcionalidad es inversa.
cuando la tasa de interés real está subiendo, en realidad la inversión va a bajar. ¿Por qué? Creo que el otro día ya discutido en clase. Esta relación inversa se da porque si la tasa de interés real es alta, mucha va a comprar activos financieros y va a aprovechar esa tasa de interés real alta y va a tener menos dinero disponible para invertir. Entonces, la inversión es un concepto de más largo plazo, ¿no? La inversión hay que primero generar los bienes de capital, hay que montar la empresa, o sea, la decisión de inversión implica un riesgo, implica un tiempo, muchas cosas, ¿no? Tenemos que estar sujetos a las variaciones del entorno, etcétera. En cambio, ir y comprar activos financieros con una tasa de interés real, simplemente entrar a los mercados y comprar estos papeles, ¿no? Son papeles, ¿ya? Entonces, el asunto es que mientras más altas son esas tasas, menos incentivo hay para estar gastando dinero en inversión y corriendo los riesgos, etcétera. Por eso es que la relación de proporcionalidad entre estos dos en realidad llega a ser negativa. Si uno sube, el otro va a bajar. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí? Ahí tengo no sé si lo he entendido, o sea, se refiere a que, por ejemplo, si yo mi dinero en el banco, ¿a eso se refiere? ¿A la tasa de interés? Claro, si estás introduciendo tu dinero al banco, en el fondo estás metiendo para que la intermediación financiera funcione, ¿no? O sea, no quiere tanto esta tasa de interés real a las cajas de ahorro, o sea, a los depósitos en caja de ahorro, no. Se está refiriendo a la tasa de retorno de los activos financieros. Ese es el objetivo final. Porque claro, cuando tú vas y depositas de ahorros, más o menos, o sea, has dejado de tener tu dinero en el mercado para una inversión o para mover, prefieres dejarlo en el banco para ganar cierto interés. Ahora el tema es que el banco va a hacer intermediación y le va a prestar a alguien para que sí tenga dinero disponible para la inversión, ¿no? Pero eso es en el caso de la caja de ahorro. En los otros casos, cuando uno va y compra activos financieros, ¿no? Entonces ahí es en el muy corto plazo, la relación sí absorbe la liquidez en el mercado, estos gastos de inversión. En el muy corto plazo, obviamente, yo no tardo mucho en ir a comprarme un activo financiero, pero sí tardo en invertir, ¿eh? Entonces la relación es un poco más de largo plazo, ¿entiendes? ¿Sería un ejemplo un bono? ¿Adquirir un bono? Sí, es que los financieros y yo, como ustedes llevan todo el rato eso, asumo que ya están familiarizados con esa terminología, ¿no? Puede ser un activo de renta variable o puede ser un activo financiero de renta fija. El bono es un activo financiero de renta fija, ¿no? Pero puede ser cualquier otro activo financiero, puede ser una acción. Ya en todo caso, entonces lo que se refiere, digamos, yo voy a comprar un bono, no sé, al 7, digamos, ¿no? Sí. Entonces, no voy a invertir en otros proyectos porque la tasa de retorno va a ser menos que el 7. Sí, pero aun cuando fuera igual, ¿no? Sigamos que tienes un negocio con una tasa de retorno del 7%, cuando los activos están con rentabilidades elevadas, o sea, con tasas de interés real elevadas, prefieres no correr el riesgo, pues. Prefieres no correr el riesgo de estar realizando la compra de los bienes de capital, contratando gente. O sea, esta relación de inversión toma y esfuerzo y dinero. Entonces, en realidad desincentiva a la gente a invertir cuando hay activos financieros con tasas muy... La gente va y se compra el activo financiero y punto. ¿Qué va a estar pensando en hacer una fábrica o poner un restaurante? Es más cómodo, más rápido ir y comprarse un activo financiero, ¿me entiendes? Sí, entonces... Realmente la inversión tiene que ser más alta eso que es. esto. Sí, ¿no?
Entonces, cada persona tiene una tasa, un costo de oportunidad distinto, cada persona, ¿no? Si uno no tiene alternativas, o sea, si yo, digamos, no tengo dónde poner mi dinero más que en una caja de ahorro en el banco, entonces mi costo de oportunidad va a ser muy, muy reducido, ¿no? Y pues, normalmente voy a buscar lo mínimo que me genere algo de retorno y no para no tenerlo debajo del colchón, ¿no? Pero las personas tienen diferentes tasas de oportunidad, diferentes costos de oportunidad. Si uno va donde Doria Medina debe tener una tasa de oportunidad altísima. Entonces, inclusive uno le dice, te propongo un negocio de 7%, normalmente no le va a ser muy interesante, ¿no? No le va a parecer muy interesante. Por eso es que el costo de oportunidad en realidad depende de la persona o de la empresa, ¿no? Cada quien tiene un costo de oportunidad distinto. ¿Ok? Bueno. Ahora bien, esta es lo mismo que hemos estado hablando, pero ya en una función, ¿no? ¿Cómo varía la inversión de interés real? Si la tasa de interés baja, entonces la inversión va a aumentar, ¿no? Y si la tasa de interés real sube, la inversión va a bajar, ¿no? Esa es la relación de proporcionalidad. El gasto en bienes de inversión depende negativamente de esa tasa de interés real. La curva de inversión es también la curva de demanda de fondos prestables, ¿no? Esta curva también se la conoce como la curva de demanda de prestables. Ahora, es bien importante darse cuenta de que la inversión que estamos ahorita hablando es la inversión programada, no es hecho, ¿no? Esto es inversión proyectada, ¿ya? ¿Cuánto yo tengo planeado invertir? Eso es lo que puedo comparar con un activo financiero para ir y comprármelo. No lo que ya he invertido, porque lo que ya he invertido es lo que me genera el retorno, ¿no? Entonces, eso es bien importante, es la inversión planeada, es lo que planeo invertir, ¿ya? No es lo que efectivamente ya metido a una máquina o a un terreno, a un galpón, a cualquier cosa que sea bien de capital que ya he gastado, no, inversión que está actualmente generando sus frutos. Y si estamos en el año cero, es el año de inversión, ¿no? Pero no estamos hablando de esa. La inversión normalmente nos vamos a la inversión programada o planeada. ¿Entienden eso? Sí, esto estaríamos hablando de los flujos futuros que podríamos percibir en todo caso. Sí, del monto, los flujos van a venir una vez que yo decida cuánto va a ser la inversión. Entonces, recién calculo mis flujos futuros. ¿Ve? Claro, Ahorita por en el eso, o sea, momento cero, a, dime. a lo que me refiero, digamos, yo voy a hacer un proyecto con flujos y voy a hablar la tasa interna de retorno, ¿no es Sí, cierto? Entonces, con ese valor voy a comparar la tasa de interés de los activos. exacto. Pero es antes de invertir, ¿no? Antes de Claro, invertir. Antes de invertir. justamente. Ahí voy a tomar la... En un plan de negocios, Exactamente. entonces tú dices, ya, esta cantidad de plata tengo disponible y haces tu flujo, ves cuál es tu tasa interna de retorno, todas esas cosas, y la comparas con la tasa de interés de un activo financiero. Y si es lo mismo, 99% de las personas en el activo financiero, ¿no? ¿Por qué? Porque no van a correr todo el riesgo y el tiempo de ir a invertir. En realidad, sin ningún esfuerzo pueden obtener esa rentabilidad con un activo financiero, ¿ve? Entonces, tiene que ser más alto el de esa tasa interna de retorno del proyecto planeado, o sea, del plan de negocio, tiene que ser más alto que el retorno que te dé un activo financiero. Realmente tú decidas ir al mercado y comprar la máquina, etcétera, ¿no? Así es. Ya. Ahora, en el muy corto plazo, esto, claro, es fijo, ¿no? O sea, la inversión planeada en el muy corto plazo sí la
Fija, la inversión proyectada a futuro, esa que estamos ahorita analizando, esa ya es un poco más adelante, ¿no? Eso es lo que estamos planeando invertir. Porque la inversión actual, les repito, lo que ya está comprado, eso ya tiene otra historia, ¿no? No es la inversión planeada, ¿no? Sino que ya es la inversión hecha, solamente esperando a que rinda sus frutos, ¿no ve? Ya. Aquí vamos a introducir el tema del ahorro de una manera bastante intuitiva. Todo lo que yo no lo haya consumido, ¿no? Entonces va a ir destinado a mi ahorro. ¿Cómo voy a definir eso? Este Y menos T, este es el ingreso disponible. ¿Está hablando? Dime. Hola, le habla Pamela. Pam. ¿Puede la inversión planeada? O sea, ¿cómo puedes saber cuánto es eso? Toda persona que tenga cierto excedente, y ¿de dónde viene el excedente? De aquí del ahorro, ¿no? Toda la persona al menos logra ahorrar $1, ¿ya? Pero tenemos que estar claros que no lo quiere destinar al consumo, ¿no? No lo quiere destinar al consumo, sino que yo tengo ingreso. Mi ingreso es, una vez que he pagado mis impuestos, obviamente, ¿no? Porque el impuesto es algo obligatorio. O sea, digamos que es un ingreso de una... Estamos hablando aquí del PIB, o sea, del ingreso de todo el país, pero al final es lo mismo. Imagínense una persona. Una persona recibe su ingreso, paga sus... Lo más importante, paga sus impuestos y tiene un ingreso disponible, ¿no ven? Con ese ingreso disponible va y consume todos sus gastos de alimentación, de vivienda, de entretenimiento, todo. Si le resta algo, entonces ha logrado ahorrar. ¿Eh? En este momento viene el asunto de ¿qué hago yo con ese ahorro? Resulta que uno solo puede invertir ahorrado, ¿ya? O sea, ¿de dónde sale la plata para invertir? Del ahorro. Por eso es que la gente que nunca ahorra, nunca puede invertir, ¿ya? El momento en el que yo tengo cierto excedente no asignado al consumo, en ese momento yo puedo, disyuntiva que habíamos visto en la lámina anterior. En el momento en el que tengo algo de dinero disponible porque he ahorrado, o voy a comprarme un activo financiero o decido invertirlo en algo. Y ahí es donde estoy en esta incertidumbre, ¿no? O sea, tengo a cierta cantidad de platita que yo tengo que tomar la decisión si voy y me compro un activo financiero o invierto en algo, qué sé yo, un auto y lo pongo a trabajar de taxi, digamos, ¿ya? Pero tengo que tener algo de ahorro. Si no, claro, siempre del ingreso se va al consumo, lo cual, aunque no crean ustedes, en los países de ingreso bajo, no puede ahorrar, ahorra muy poco, entonces invierte muy poco y por eso es que se necesita inversión extranjera directa, porque la inversión local no alcanza, no alcanza para tener suficientes niveles de inversión, es muy poco, entonces se requiere ahorro externo. ¿Y cuál es el ahorro externo? Ahorro generado fuera del país, que en realidad se lo atrae para que venga en forma de inversión extranjera directa, ¿me entienden? Eso es parte del círculo vicioso de la pobreza, ¿no? Gente que gana poco, ahorra nada, entonces no invierte nada, entonces sigue ganando poco como ingreso. Ese es el círculo vicioso, ¿no? Que es muy complicado salir. Es interesante darse cuenta de una cosa. En realidad está probado que no es un tema de solamente, sino es de cuánto yo gasto. O sea, a veces uno dice, no, es que no me da la plata para ahorrar porque gano muy poquito. ¿Eh? Resulta que no es así. O sea, si ganas poco, entonces estás consumiendo demasiado. Ese es el problema, ¿no? Muchas de las cosas consumiendo, en realidad no deberías consumirla para poder tener más ahorro. El problema es que es muy difícil escapar
Si yo tengo más, voy a gastar más, voy a consumir más. O sea, es así, es así. Lamentablemente, muy pocas personas escapar a esa trampa, ¿no? Pero las que logran escapar con un ingreso bajo es porque posponen el consumo, una forma de verlo útil. En vez de consumir hoy, yo voy a consumir mañana, ¿no? Entonces me voy a privar de algunas cosas. Definitivamente estoy postergando mi consumo. No lo voy a hacer, lo voy a hacer mañana, pero en este momento ahorro. ¿Se dan cuenta? ¿Entiendes, Pamela? Sí, gracias. Licenciado, Ya. Sí, dime. yo sigo teniendo una confusión. Bueno, si la inversión, digamos, en títulos, en activos financieros va a aumentar, en otro tipo de proyectos de inversión va a disminuir, pero en general la inversión no va a aumentar. ¿Cómo? Ya me has mareado ahí. A ver, aquí, ¿qué me estás diciendo? Está hablando de inversión en general, ¿no? La inversión en activos financieros dice que va a aumentar porque la tasa de interés real va a Sí, aumentar, ¿no? Entonces es más atractivo. sí. Bueno, la inversión en, en- no tendría que aumentar, licenciado, eso No, no pues, entiendo, ¿no? no. Mercado en el que hay activos financieros con una rentabilidad muy alta, ¿ok? Si es de los activos financieros, si la tasa de interés real de los activos financieros es muy alta, la gente no invierte. ¿Qué hace la gente? Simplemente va y se compra activos, no construye fábricas, no se compra maquinaria, no hace nada de eso, pues. La gente que tiene excedente, digamos, tú, ¿no ves? Está en una economía y tienes excedente, ¿ya? Y tienes que tomar la decisión, ¿invierto o me voy a comprar un activo financiero? Esto análisis, TIRS, van, que no sé qué, y resulta que esta tasa de interés real es muy alta en los activos financieros, llevas tu plata a bolsa de valores, a cualquier lugar y te compras ese activo financiero, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Hay menos inversión en fábricas, en restaurantes, porque es muy cómodo ir y comprarse el activo financiero y dejar de movilizar. Ya no contratas gente, ya nada, pues, ¿entiendes? licenciado. Dime. Sí, licenciado. ¿Quién está hablando? Creo, Sin embargo, Después de Windsor, ¿quién está hablando? Yo, Ah, ya. Dime. licenciado, tal vez para aclarar a los compañeros y también para tenerlo claro, esta parte de gráfico de la siguiente diapositiva, Sí, tal vez podríamos identificar mejor lo que un agente económico hace, siendo más un activo financiero, es ahorrar frente a invertir por activo financiero. En otras palabras, es también ahorrar, sí. ya que, digamos, comprar un bono o comprar una acción es más identificable con ahorrar y no. Tal vez los compañeros están confundiendo eso, pensando de que están invirtiendo directamente si compran un bono o una acción, identificable con ahorrar. Lo Ya, contrario sería invertir, o sea, cada uno hace un emprendimiento y arriesga su capital ya para efectivamente hacer una inversión. Pero si ya, eligen el otro, si eligen algo en R más atractivo, están en realidad ahorrando. ya. Y por eso ahí estaría la pe- contraposición entre prefiero ahorrar y no perdón, Ya. invertir. pero ¿puedo comentar? Si estoy en lo Entiendo cuál correcto. puede ser. O sea, ir a comprar un activo financiero también es invertir, dices tú. ¿Eh? Los Claro, compañeros está están bien. confundiendo Ok. eso. Estaríamos entendiendo que ambos son invertir. Sí, sí, O sí, sea, ya creo entiendo, que ya entiendo, ya sí, ¿no es entiendo. cierto? Sí. Al parecer estamos confundiendo con comprar un bono es invertir. Una acción es invertir. Sí, Pero ahí habría la confusión, ¿no es cierto? Habría habría esta disparidad de entender. Si invierto más, invierto menos, o sea, sí, sí. no tiene sentido. Ya, entonces Pero si lo ponemos vamos a que parquear así. R significa, si Eh, R significa
Entonces ahí sí tiene sentido, porque si yo decido ahorrar más, evidentemente voy a invertir menos. Si invierto más, es que voy a ahorrar. Y ahí había justamente el trade-off negativo entre ahorrar. Pero ojo, en realidad hay que tener cuidado en el corto plazo con hacer exactamente el mismo análisis con ahorro y inversión en activos financieros. Forma de verlo para que evitar confusiones es que acá se está invirtiendo, ¿no? Pero no en bienes de capital. Y aquí sí se está invirtiendo en bienes de capital. ¿Me entienden eso? Esa es una forma más intuitiva de ver. A ver, cuando yo estoy hablando, también invertir, pues porque me estoy yendo a comprar un activo financiero, ¿ve? Pero no estoy invirtiendo en bienes de capital. Usted todos ya entienden lo que es un capital, ¿no? Un bien de capital es un bien que sirve para producir otro bien. O sea, una máquina, una fábrica, una utilidad puede ser un bien de capital. Es un bien que sirve para producir otro bien. Un galpón que yo ya he construido. Todos esos que han implicado una transacción para bien de capital. Si yo estoy haciendo una inversión en un bien de capital, necesariamente estamos hablando de esta relación. En otro caso estamos haciendo una inversión, pero es una inversión financiera, no es una inversión en un bien de capital, es simplemente ir a comprar un activo financiero, ¿entienden? Sí, se entiende. Así yo lo comprendo mejor, licenciado. Claro, claro. Está bien, claro, porque ustedes manejan la terminología invertir cuando es en un activo financiero y es un problema de temporalidad más que esto que les acabo. Pero se lo puede entender así como yo les he dicho. Lo que pasa es que esta toma tiempo, ese es el rollo. Esta, de la que les estoy invirtiendo en bienes de capital, toma tiempo. Hay que ir y hay que construir, comprar la máquina, contratar a la gente, poner a marchar la empresa. Esta no toma nada de tiempo, es en el súper corto plazo. Esta es ir y comprarme el activo financiero. Listo. ¿Se dan cuenta? Eso que se refiere al costo de oportunidad, ¿no es cierto? Sí, También estaría explicando eso. el costo de oportunidad aquí está en dos lugares, pero y el otro es la tasa interna de retorno que te va a salir de tu plan de negocios que has hecho para ¿no? Porque ahí también va a haber un costo. Y vas a comparar esos dos, la tasa interna de retorno de la derecha con la tasa de interés de tu activo financiero. Y ahí vas a ver si es que esta es mucho más alta, no inviertes, no contratas a nadie y te vas y te compras el activo financiero. ¿Se dan cuenta? ¿Ahora está más claro? Sí, gracias. Sí, ya está más claro. Ya. Ok. Hay, desde el punto de vista privado, esa relación que siempre va a ser así. El ingreso disponible, no se olviden que este IEM es el ingreso disponible, ¿no ve? El ingreso disponible menos el consumo, esa va a ser la plata ahorrada desde el punto de vista del sector privado, disponible, digamos, para alguna inversión, ¿ok? En el caso del sector público es lo mismo, solo que que para el sector público el ingreso es el que proviene de los taxes, de los impuestos. Entonces el ingreso son los impuestos y el consumo, todo el gasto de consumo es este G. Y aquí sí está metida la inversión. Después vamos a ver esa relación con más claridad, ¿ya? Pero esta G después la vamos a desagregar entre dos. Ahorita, como estamos en cuentas nacionales, solamente nos interesa saber la brecha. ¿Va a tener el sector público aquí ¿entre qué? Entre todo lo que ha recaudado por impuestos y todo lo que ha gastado, ¿ya? Ya sea que ha gastado en inversión o en consumo. Lo que nos interesa aquí es, ¿ya? Igual es aquí. En realidad esto es una brecha, ¿ya? Es una brecha entre el ingreso disponible y el consumo, ¿ok? Va a ser la suma de estos dos. O sea, el ingreso disponible menos el consumo más el T menos el G. Esto es como el ahorro privado más público. ¿Eh? Hacemos aquí unas operaciones y se dan cuenta que los impuestos se van, ¿no? Si abrimos aquí los paréntesis,
álgebra, aquí va a estar más t y aquí va a estar menos t. Entonces, más t con menos t se va a anular y solamente vamos a tener que ser el ingreso o el PIB menos el gasto de consumo menos el G, que es el gasto de gobierno. ¿Ok? Todo eso es equivalente al ahorro nacional. O sea, el PIB menos el consumo menos el gasto de gobierno es otra forma de que podemos decirlo, es todo el PIB, que es el ingreso, toda la renta de un país, todo lo que se ha consumido en el país y menos todo lo que ha gastado el gobierno en ese país, ese es el ahorro nacional, ese es el S, por eso aquí dice ahorro nacional, que viene del savings, ¿no ves? Ahorro, ¿entienden? Ah, pasar. Este ya es el modelo de 3 brechas y aquí es donde tenernos todo el tiempo que sea necesario para que esto esté claro. El PIB por tipo de gasto, o sea, el PIB por el lado del gasto, es esta ecuación, y esta es la ecuación que en realidad impulsó Keynes hasta el final, ¿no? O sea, dice, el PIB por el lado del gasto es igual al consumo más la inversión más el gasto de gobierno, más las exportaciones, menos las importaciones. O sea, esto es, si uno suma todas estas cosas de la derecha, todo lo que han los hogares y las empresas, todo lo que se ha invertido en el sector privado, todo lo que el gobierno ha invertido también en su consumo, más las exportaciones, menos las importaciones, eso me tiene que dar el PIB. ¿Ok? Esa es la del PIB por tipo de gasto. Ahora, si estuviéramos hablando de una economía cerrada, no hay esto, ¿no? El X menos el E. Solo es posible introducirlo si es que estamos hablando de una economía abierta, ¿no? En una economía cerrada no hay pues eso. No estamos intercambiando nada con el resto del mundo, entonces no estamos sujetos al comercio internacional. Directamente esto se anularía. Entre el PIB a todo lo que se consume, más todo lo que se invierte, más todo lo que el gobierno gasta, tanto en gasto de inversión como en gasto de consumo. ¿Ok? Ahora, fíjense ustedes. ¿Sí? Si yo veo, digamos, aquí todos los valores, ¿ya? Digamos que le pondríamos números a esto, ¿ya? Y digamos que por comodidad, digamos que el PIB es 100.000 millones, ¿ya? 100.000 millones, digamos que es el PIB. Y yo veo estas proporciones, o sea, cuánto de esos 100.000 es consumo, cuánto es inversión, cuánto es gasto de gobierno. Lo que yo les decía, este consumo privado, eso llega a ser 75% o más, ¿ok? Por eso es que se dice que en el... Porque claro, entre todos estos llegan apenas a un 25, y el más importante de lejos, o sea, del PIB por tipo de gasto está explicado por el consumo. Entonces, los países lo que hacen para precisamente en el muy corto plazo equilibrar los shocks es alimentar el consumo, meter más liquidez para que la gente siga consumiendo. Eso es. Hay que darle plata para que siga consumiendo y no se caiga esto a pedazos. ¿Ok? Eso es lo que el gobierno de Evo Morales y el gobierno actual dicen, esa es la demanda interna, ¿no? O sea, la demanda interna es precisamente motivar a que el Estado, ambos, consuman más. Y mientras más consuman, ¿no? Entonces, en el corto plazo, más equilibrado va a estar el PIB, porque explico. ¿Se dan cuenta? Esta es una fórmula que hay que grabarse en la cabeza, porque es tremendamente... ¿Qué es el PIB por tipo de gasto? Consumo más inversión, más gastos del gobierno, más exportaciones, menos importaciones. Este M es importación. Esta es una fórmula súper, súper importante, el PIB por tipo de gasto. Y precisamente solo tiene validez a partir de las hipótesis
¿no? ¿Entienden? Una consulta. Sí. ¿De dónde sale dentro del 75%? O sea, se ha ido Todas las en el economías, tiempo. cuando tú ves Ya. las estadísticas ya, en economías, ¿no? En todas las economías, este es el factor más importante del PIB por tipo de gasto y siempre está o más del 75%. Lo que está sosteniendo a la economía en el corto plazo es lo que la gente consume, lo que la gente gaste. ¿Ya? En el muy corto plazo, eso es lo determinante. Y eso se cumple en absolutamente todos los países. Nacional es algo que en el corto plazo, ¿no? Lo que le da movilidad productiva es lo que la gente consume. Si la gente no consume, entonces las empresas empiezan a producir menos, se quedan con mucho inventario, no tienen problemas para pagar a sus empleados. O sea, el hecho fundamental en el corto plazo, cuando los precios están rígidos, el hecho fundamental es de que la gente tiene que seguir aquí o en cualquier país. Es una estadística fría esa. Ok. Una consulta. Sí. ¿Este consumo refiere a bienes nacionales o todos los bienes que se venden en el país, ya sean importados y nacionales? Es que los importados más, Aparte es que de los importados están... Claro, claro, pero eso es, digamos, por lo que entra por aduana, Sí, ¿verdad? sí, sí. Yo me refiero, ese consumo que estamos en la C, es lo que yo voy a comprarme al mercado, ya sea televisores chinos No. Si es televisor chino, está aquí, porque eso es una importación. Ya, directamente, todo lo que se importa se sobreentiende que se va a vender en el país y no se toma en el consumo. No, pero está separado, ¿no? O sea, es importante Claro. mantenerlo aquí y no dentro de este C. Si está perteneciente a esta parte, es producto de tu relación con el resto del mundo. Y es igual que esto que exportas, ¿no? En realidad alguien lo está consumiendo, pero en otro país. Pero en ese otro país lo registran como M, en ese otro país. Y así tiene que ser, porque esta parte hay que separarla de lo que es esta parte. Esto es como si fuera economía cerrada. Todo esto es como si fuera economía cerrada. Y esto es cuando la abre. ¿Ok? Ya, gracias. Ya. Aquí hay un tema súper importante. Este G, espérenme, que quiero ver si está en la otra lámina. Bueno, sí está, pero a ver, este G, ¿ya? Implica lo que el gobierno está en consumo, pero también lo que el gobierno está gastando en inversión, ¿ok? Es bien importante ese G, que si nosotros lo metemos a la ecuación, o sea, si ustedes miran una ecuación y ven que ahí está el G de manera explícita, está ahí el G, ¿ok? Entonces, quiere decir que este C, este es gasto de consumo privado y esta es inversión, ¿ok? Automáticamente, o sea, yo solamente con ver el G, ¿está metido en mi ecuación el G? Sí. Entonces este es C, este es el consumo privado y esta es la inversión privada, ¿ya? Pero yo podría también no poner el G directamente, no poner el G, como en este otro caso. ¿Se dan cuenta? Aquí no hay G, no hay G. Sin embargo, esto es lo mismo que lo que está aquí al pasado. Cuando no veo el G en la ecuación, quiere decir que este es consumo total y quiere decir que esta es inversión total. Entonces, si esta inversión total se la puede partir en inversión privada e inversión de gobierno, y esta C se la puede partir en Estado y consumo de gobierno. Pero al final es lo mismo, ¿entienden? Solamente hay que darse cuenta al observar la fórmula. Si ahí está el G, bueno, entonces esto es IP y esto es CP, ¿no? O sea, es decir, consumo privado, inversión privada. ¿Por qué? Porque
consumo de gobierno y la inversión de gobierno están metidos aquí en el G, pues, ¿ok? Pero si yo veo así la ecuación, que en realidad es lo... Me tengo que dar cuenta al tiro, no está la G, no está la G. Bueno, si no está la G, quiere decir que este es CT, o sea, es consumo total. Ya no es caso consumo privado nomás, no, en este caso es consumo total. Y esta I es I total, ¿ya? Cosa de que dentro de esa está metida el consumo de gobierno y la inversión de gobierno. ¿Entienden eso? Porque es bien importante. Sí se entiende, pero ¿cuál es la fórmula que deberíamos manejar, digamos, ¿no? O sea, o se maneja indistintamente. Es que es lo mismo. O sea, tienen que acostumbrarse a manejar ambas, porque es lo mismo. Ahora, en los libros, se ha empezado a utilizar más así. Ya se ha empezado a utilizar más así. O sea, se la pone la G, porque es importante que se distinga, ¿ya? Pero ¿cuál es un problema en los libros? Ya no ponen que esta es la IP, porque es sobreentendido, digamos, ¿no? O sea, si esta... Entonces, esta ya es pues la inversión privada nomás, la inversión de los agentes económicos de los hogares o de las empresas. Y este es el consumo igual, hogares o de las empresas, es decir, privado. Ojo, una cosa bien importante, ¿no? La mayoría de las confusiones y de los problemas surgen por el P, ¿no? Es la misma letra tanto para privado como para público. Entonces, hay gente que dice CP, gasto sector público, listo, muerto. O sea, esa es la peor equivocación que uno puede cometer, ¿no? O sea, público y privado, ambas palabras P, ¿no ve? Entonces, si uno no tiene claro el concepto, a ratos lo va a ver como público y a ratos lo va a ver como privado. No. El tema cuando nos ponerle el subíndice G, o sea, que se refiere a gobierno, precisamente para evitar este problema de confusión entre P, que puede ser público o privado. P se lo reserva para lo que es privado, ¿ya? P es preferible reservarlo privado y G es preferible reservarlo para lo que es gobierno. Y ahí está pues, el público, ¿no? Pero tratar de evitar esa dicotomía público-privado porque les va a generar confusión, ¿me entienden? Ok, está claro, ¿no ven? Sí. Ya. Aquí lo único que hemos hecho es manipular y obviamente eliminar el G porque está metido en esta C y está metido en esta I, ¿no ven? Este G está metido aquí en esta C y en esta I. Y hay otra identidad que dice el ingreso es igual al consumo más el ahorro, ¿ya? Eso es lo que hemos visto aquí arriba en las fórmulas de ahorro, ¿no? El consumo va a ser igual al, el ahorro va a ser igual a el ingreso es igual al consumo más el ahorro, pero es igual al consumo más el ahorro, ¿ya? Es lo mismo aquí, ¿no? El ingreso es igual al consumo más el ahorro. Pero fíjense, otra vez yo puedo manipular C, otro lado, ¿no ve? La llevo al otro lado. Entonces tengo aquí Y menos C es igual al ahorro. Pero aquí también tengo C, que es igual a todo esto. Entonces, dado que esto y esto es igual a Y menos C, yo puedo decir que S es igual a todo esto. Sí, es lo que hago acá. ¿Entienden? Es simple manipulación algebraica. ¿Lo ven? Da Y menos C es igual a todo esto y Y menos C es también igual a S, entonces puedo decir que S es igual a inversión, exportaciones menos importación, ¿sí o no? Y eso es lo que he puesto aquí. S es igual a importación más exportaciones menos importación. Llanamente esta I la puedo llevar al otro lado, ¿no? Puedo decir S menos I, o sea, toda la inversión, eso va a ser igual necesariamente a todas las exportaciones menos todas las importaciones. Estas son las primeras dos brechas que hay que tener en cuenta porque esta relación se cumple. Esto no es una hipótesis, es una contable.
O sea, esto sí o sí es así. No hay teoría detrás. No, esto sí o sí se cumple. Es por eso una identidad. Todo lo que se ha ahorrado menos todo lo que se ha invertido, ¿no? Siempre va a ser igual a todo lo importado que se ha importado. Siempre. ¿Ok? ¿Hasta ahí me entiendes? Ok. Matemáticas se entiende, ¿no? Pero tal vez se podría comprender más con un ejemplo práctico. Ya, yo les voy a mostrar, de voy a dar cuenta después. Pero no, cuando ustedes obtienen el PIB, ahí es más fácil darse cuenta, ¿no? Eso puedo ver ahorita porque toma mucho tiempo, pero si ustedes entienden la forma de obtención del PIB, ahí es bien darse cuenta que hacer una identidad matemática. O sea, todo lo que se ha producido, ¿ya? En una economía, todo pegado en una economía, resulta que o se lo consume o se lo invierte, ¿no? El privado, ¿no? Digamos que lo viéramos en esta otra, ¿no? Digamos que este C lo pasamos al otro lado. ¿Qué significaría eso? Que todo lo que produce o se lo consume o se lo invierte o se lo exporta y se le resta las exportaciones netas, ¿no ve? Esto realmente es cierto, porque si no, ¿qué otro uso le podrías dar a algo que ha sido en la economía? No hay otro uso, por eso es una identidad, ¿no? O sea, todo lo que se ha generado, todo, o la gente se ha consumido, o la ha invertido, o la gente lo ha exportado, listo, no hay más. Si vemos esto como exportación neta, ¿no? Porque podemos decir, forma sería, todo lo que se ha producido internamente, más todo lo que se ha importado, llevo esto al otro lado, ¿no? Va a ir al otro. Todo lo que se ha producido internamente, más todo lo que se ha importado, sí o sí tiene que haber sido destinado o al consumo o al inversión, tanto de los hogares como del gobierno. ¿Se dan cuenta? Tiene que ser así, es que no hay otro lugar donde pueda ir la o el valor agregado. No hay. ¿O ustedes ven algún otro uso a la renta? No hay. Por eso es que es una identidad, ¿no? Ustedes en sus casas a hacer el análisis. Es exactamente lo mismo. O sea, ya, o bien, porque digamos que ustedes no están metidos al comercio internacional, ¿no? Pero todo lo que ustedes ganan en su sueldo, todo lo que se han ganado en su sueldo, consumen o lo invierten. Y para necesariamente poder invertir, previamente tienen que haber ahorrado, ¿no? Porque ¿de dónde sale la inversión? Del ahorro. No hay de dónde pueda salir la inversión, solo del ahorro. No voy a sacrificar consumo para invertir, eso no existe, ¿ya? Entonces, cuando ustedes reciben su sueldo, ¿ya? Cuando ustedes reciben su salario, su renta, con esa plata o se la gastan en consumo y si le están ahorrando es porque a futuro piensan invertir en algo. Listo, no hay más uso. ¿Qué más pueden hacer? No van a agarrar un billete y lo van a quemar, ¿no? No hay forma. O sea, con ese billete o me lo he consumido o me he guardado algo para invertir. Son las únicas dos formas que se le dan al concepto de ingreso. Igual es en un país. Todo lo que el país ha generado va a ser consumido dentro del país o va a ser invertido. Listo. ¿Entienden? Una consulta. Sí. Este es un modelo keynesiano, ¿verdad? ¿Es adoptado en todos los países o hay otras posturas? Todo esto lo que es, toda esta demanda agregada, los gastos, consumo, es así.
del mundo, en todos los países del mundo, el PIB por tipo de gasto tiene esta misma fórmula. En todos. Es una convención. Todos los países, es que es súper lógico. ¿Cómo calcularías tú el PIB por el lado del gasto si no es a través de esta fórmula? No existe, pues. Calcular el PIB por el lado del ingreso. Esa es otra fórmula. La fórmula del PIB por el lado del ingreso es los sueldos y salarios que ha percibido la gente, las utilidades que han tenido las empresas. Si tú sumas esas dos cosas, entonces puedes obtener también el PIB y va a ser el mismo valor, ¿eh? Va a ser el mismo valor. Tienes por este otro lado. Ese pero es la fórmula del PIB por el lado del ingreso. Sumar los sueldos y salarios y la renta bruta de las empresas, ¿ya? Y te va a dar el mismo. Y la tercera forma de obtener el PIB es todo lo que ha sido el valor agregado en cada etapa de la cadena productiva. Es decir, ventas menos insumos, ¿no ve? Si tú en cada sector de la economía agrícola, digamos, ves sus ventas y le quitas que han gastado en insumos, en factores y demás, vas a tener un valor, ese es el valor agregado. En todos los sectores, en la agricultura, en la minería, hidrocarburos, en todos los sectores puedes obtener ese valor agregado. Sumas todos los valores agregados, eso es el PIB. Y esas son las tres formas de cálculo del PIB. Por estas tres formas te va a dar el mismo valor, te tiene que dar el mismo valor, ¿ya? Y una de las formas es esta. Y esto es cerrado, o sea, no todos los países pueden encontrar su PIB empleando esta fórmula, todos, incluido obviamente Bolivia. ¿Entiendes? No es exclusivo de una... No, esto es contable. Es como encuentras el balance de tu país, tu libro de cuentas de contabilidad de tu empresa, tienes cierta forma de registrar en el libro, así es la forma de registrar nacionales. O sea, no hay teoría, digamos, que pueda ir en contra de esto. Por eso es una identidad. ¿Ok? Ok. Ahora, hasta ahora hemos visto, esto lo he copiado del anterior lámina. Lo mismo, solamente lo he vuelto a poner para que no haya confusión, ¿ya? Pero aquí está metido el ahorro nacional y la inversión nacional, está metido todo, ¿ya? Privado y gobierno, o sea, P y G, digamos. ¿Qué pasa cuando desagrego? Cuando desagrego tengo esta ecuación y este es el modelo de tres brechas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este P, ese ya es solamente privado. ¿Ok? El ahorro privado menos la inversión privada es la primera brecha. El ahorro privado menos la inversión privada es la primera brecha. Más, el T menos G, ese es el ahorro público, el ahorro del gobierno. Este es el SG. ¿Ok? Segunda brecha. Ahora, otra vez les repito, dentro de esta G están incluidos el G y el IG. El CG va a ser el gasto de consumo del gobierno y el IG va a ser la inversión de gobierno. O sea, dentro de esta G hay un CG y hay un IG. ¿Cuál sería, por ejemplo, un CG? ¿Qué cosa es un consumo del gobierno? Por ejemplo, si un ministerio va y compra papel, ¿no? Si un ministerio para comprar papel para su oficina, ¿no? O sea, para escribir las cartas. Eso es CG, es gasto de consumo del gobierno. ¿Ok? ¿Qué pasa si un ministerio compra una silla a la oficina? ¿Ok? ¿Qué pasa si compra un escritorio? ¿O qué pasa si compra, no sé, una alfombra? ¿No?
comprando y va a estar en una entidad pública, entonces eso es CG, es gasto y consumo de gobierno. A diferencia de lo que es inversión de gobierno, entiendo, en educación, en una unidad educativa o qué sé yo, en cualquier otra generación de bien de capital, cuando está construyendo una carretera, cuando está construyendo un puente, todas esas son IG, o sea, inversión de gobierno, ¿ya? Y hay que diferenciar entre lo que es CG e IG, ¿no? ¿Saben qué? Yo voy a mañana lámina, voy a ampliar una lámina en la que les voy a desagregar eso, porque a pesar que no los estoy viendo, estoy sintiendo sus signos. Entonces, lo que voy a hacer mañana es ampliar una lámina en la que les muestre así el del G para que no haya absolutamente ninguna confusión, ¿ok? Licenciado, básicamente el gasto corriente que es el gobierno, Sí, servicios básicos de transporte, consultoría, esas situaciones, sí, y gasto sería lo que sería IG, ¿no? sí, Estos de proyectos de inversión y maquinaria. exacto, ¿Sí? exacto. Esa es la forma en la que en el sector público en el presupuesto, ¿no? En las cuentas nacionales. Gastos de capital, eso es IG. Y todo lo demás, ¿no? Entonces, es gasto corriente CG, gasto de consumo de gobierno, capital es inversión de gobierno, ¿ok? Y esas dos cosas están metidas aquí en esta G, ¿ya? Lo que tienen que darse cuenta es que es la derecha y esto es como el ahorro del gobierno, esto es como decir SG, ¿ok? Ahora, por la entidad, okay, lo único que hemos hecho es abrir esto que antes estaba agregado entre sector de gobierno y sector privado, pero lo de la derecha ni lo hemos tocado, ¿no ve? El X menos el exportaciones menos las importaciones. Cuando lo vemos así, este es el modelo de tres brechas. Aquí nos está diciendo la primera, aquí nos está diciendo la segunda brecha y aquí nos está diciendo la tercera brecha. ¿Ok? ¿Y cuál es el objetivo de esto? Estas dos brechas, la del sector público con la externa, es lo que se le llama los déficits gemelos. ¿Y por qué se gemelos? Porque siempre tienen el mismo comportamiento, se mueven en la misma dirección. Y eso es muy complicado de intuición. O sea, ¿qué nos está queriendo decir? Nos está queriendo decir que cuando el sector público entra en déficit, entra en déficit. ¿Por qué? Por un tema contable, o sea, por un tema de identidad contable. Hay que obviamente están detrás, pero la forma sencilla de verlo es porque si no, no va a cuadrar tu libro contable. ¿Se dan cuenta? No es posible que sea de otra manera y se cumple absolutamente en todos los países sin excepción. ¿Por qué? Porque su libro contable no cuadra, no cierra. ¿Se dan cuenta? Y esto es súper importante porque obviamente en el que el momento en el que se empieza a experimentar un déficit en balanza comercial, el sector público entra en déficit, o sea, exista déficit público, déficit del gobierno y viceversa. Cuando la balanza externa, la balanza comercial empieza a ser positiva y se generan superávits comerciales, hay una presión para que el sector se generen superávits gubernamentales. Dado que esto se mueve en la misma dirección, se los déficits gemelos. La relación de proporcionalidad entre ambos es siempre la misma. ¿Ok? ¿Hasta ahí me han entendido? Voy a hacer una cosa. Voy a adelantar aquí para mostrarles las estadísticas. Fíjense,
Estas son las estadísticas, esto de la balanza comercial, ¿ok? Puede haber rezagos de 1 o 2 años, pero en el grueso, las brechas o los déficits gemelos se cumplen. Fíjense ustedes, hemos empezado a tener o sea, las exportaciones han empezado a ser mayores a las importaciones desde el 2004 en realidad. Y hemos tenido todo este en que la balanza comercial era positiva, ¿ya? Las exportaciones eran mayores a las importaciones. Ahora ve el tema del sector público, el balance fiscal, igual, pero desde el 2006, digamos, ha habido un rezago de 2 años, pero durante todo también ha habido superávit fiscales. ¿Se dan cuenta? Y después, cuando ya la balanza comercial otra vez negativa, desde el 2015, ¿no? Entonces, el 2014 ya, nosotros con un año de anticipación ya habíamos problemas en el déficit fiscal, ¿ok? Pero esto, por supuesto que se tiene que cumplir, porque si no, no cuadraría la contable a nivel agregado. O sea, y aquí estamos observando en los hechos que los déficits gemelos sí se cumplen, pues. Sí se cumplen. ¿Entienden? Y en el país que lo vean. Ahora, resulta que cuando esto, cuando la balanza comercial está presionando al superávit, o sea, cuando las exportaciones son más que las importaciones, ¿no ve? Aún así puede incurrir en déficit el sector público, sí puede, ¿no? Pero hay una presión fuerte precisamente para generar también superávits, ¿ya? Y lo que se hace, bueno, cuando igual se observa en déficit público, ya se saca déficits primarios, déficits secundarios, ¿no? O sea, el déficit primario, ahí puede que veamos los comportamientos de las brechas de manera más clara, ¿no? Y sí puede llegar a cumplirse el modelo de las 3 brechas, incluso países que a primera vista parecería que no tienen superávit fiscal, cuando ya se desagrega entre superávit o déficit primario, ahí se ve que en los que a primera brechas. Y es que tiene que ser así, porque, les repito, de otra forma no cuadra pues el tema de las, digámoslo así, del libro contable nacional. ¿Ok? Bueno, ya estamos por terminar. Ya no vale la pena que entre a la relación entre esto y la balanza de pagos, pero hasta entendido. Sí. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Mañana vamos a continuar, ya entrando a lo que es balanza de pagos. Pero les voy a aumentar aquí en esta presentación un par de láminas para que esta partecita del G esté un poco más clara, agregada, ¿ya? Para que no haya mucha confusión. Entonces, mañana rapidito vamos